Te enseño cómo se monta y qué usos le puedes dar a esta tercera mano para soldar. Me ha costado unos 22 euros y desde que la tengo no he vuelto a sufrir a la hora de hacer una reparación. Es cierto que existen opciones con más accesorios, pero según mi experiencia es mejor optar por modelos más sencillos, ya que son más económicos y menos propensos a fallos. Llega en esta caja muy bien embalada. El primer paso es comprobar que estén todas las piezas. Incluye la base metálica, 4 cuellos de cisne, que así es como se llama a este metal enrollado que es flexible. Viene un destornillador, 4 patas de goma, 4 pinzas, 4 tornillos y en mi caso han venido 2 pinzas extra. Así que están todas las piezas. Ahora las voy a atornillar en los cuellos de cisne. Por cierto, tienen una contratuerca que al principio está un poco dura, que es para ajustar la pinza en la posición deseada. Voy a proceder a montarlos en la base. En mi caso voy a poner los 2 cuellos de cisne largos en uno de los lados y los otros 2 en la parte trasera. Y ya han quedado bien fijos. Ahora que ya está montada me he encontrado con un problema y es que las patas de goma manchan de amarillo el tapete antiestático que utilizo. Y el único producto que he conseguido que lo limpie es acetona y tampoco es que lo quite del todo. Así que le voy a cambiar las patas por estas que son más rígidas y de momento no lo han manchado. Aunque por precaución cuando lo termine de usar lo dejo fuera del tapete. Uno de los usos que se le puede dar es, por ejemplo, prestañar un cable. Y ya se puede soldar con bastante facilidad. Ahora estoy sujetando un circuito que sigue conectado a los componentes de la carcasa y que si no fuese por esta tercera mano sería mucho más difícil de soldar. Además, también me permite limpiarlo fácilmente. También es muy útil esta base a la hora de desoldar componentes. En mi caso utilizo un tapete antiestático que en teoría debería soportar la temperatura del soldador. Si me pongo a fundir estaño a 300 grados Celsius, deja la marca. Y he estado batallando un buen rato utilizando alcohol isopropílico y acetona para conseguir quitarla. Y aún así todavía se nota. Tengo este otro tapete de una calidad más baja que en teoría también debería soportar el calor, pero en el caso de este sí se nota que ha dañado el material. Cuando prueba a derretir estaño en la placa metálica, como era de esperar, no la daña. La pintura sigue bastante bien para lo que acabo de hacer, y se limpia bastante fácil con un trapo y los pegotes de estaño se pueden quitar con una espátula. En resumen, es una buena compra, así que te dejo el enlace en la descripción. Si te interesa el destornillador a batería que he utilizado durante el vídeo, haz clic en la tarjeta que ha aparecido.